En el capítulo anterior de La Neuma, el sonido estimula tu imaginación porque te genera la emoción y tú completas la imagen. No es posible que no haya ficción sonora. Casi que los cuerpos lo piden. Creo que en un par de años más, Latinoamérica va a adentrarse más a lo que es, digamos, a comparación de Estados Unidos, que es el consumo de productos en audio. Incluso hay gente que no tiene tiempo suficiente para leer, hay gente que atrapada en el tráfico que te hace la vida miserable, encuentra en los podcasts, en los productos audibles, un espacio para vivir. ¿En algún momento identificaron qué otras cosas la gente hacía mientras están escuchando, por así decirlo? Sí, limpieza en su casa. Ya. Deporte. Ya. Cocinar. En lo que se refiere al servicio de audio, Spotify es la plataforma que más suscritos por pago tiene. De 18 a 25 años representaron el 85%, de 26 a 45 años el 74% y de 46 a 65 años el 83%. ¿Cuánto está el audio metido en nuestra vida? Today is a big step in the evolution of Spotify. Streaming is now the single biggest revenue source for the entire music industry, and Spotify is the single biggest act in streaming. So now you may ask, what's next? Well, what's next is audiobooks. A quien acabas de escuchar se llama Daniel Ek. Vamos a llamarlo Daniel, o Dani para los friends. Peladín, 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 pim, pim. ¡Mua! Este man es el CEO de Spotify, fundador y director ejecutivo de la plataforma de streaming. En octubre del 2023, Dani y sus muchachos hicieron un importante anuncio para los que les gusta leer un libro con los oídos. Starting today in UK and Australia, as a Spotify Premium member, you will get access to listen to 15 hours of audiobooks listening from a library of more than 150,000 titles from all the major publishers. And we're launching soon in the US this winter, and more markets to come soon as well. Lo que Dani dice es que a partir del 3 de octubre del 2023 en el Reino Unido y en Australia, si eres miembro premium en Spotify, tienes acceso a 15 horas de audiolibros de una biblioteca de más de 150,000 títulos. Esta promo llegaría a Estados Unidos en su próximo invierno, y así como a los gringos, a otros mercados. Días después, Chris Messina, otro bravo de la tecnología, publicó en la red social Threads los beneficios que se obtiene si uno se vuelve su premium. Algo así como cuando Goku se transforma en Super Saiyajin fase 2. Este es el Super Saiyajin y este es el que supera al Super Saiyajin ordinario. Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyajin fase 2. Entre los beneficios de ser su premium está la posibilidad de acceder ya no a 15, sino a 30 horas de audiolibros. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿qué es un audiolibro? ¿Sabes lo que es un audiolibro? ¿Has escuchado alguna vez un audiolibro? ¡Para! ¿Quién sos? Arturo. Esta no es una publicidad para Spotify, sino que es una excusa para poder conocer más sobre las posibilidades que tiene el sonido, como por ejemplo, leer un libro. El audiolibro yo creo que está sobrevalorado. Y sí, de repente, pero no hagamos juicios de valor tan rápido. Vamos poco a poco. ¿Qué es un audiolibro? Es otro tipo de experiencia sonora que también es agradable, es atractiva. Al aire, Diana Angélica Félix Heras, editora en Penguin Random House, Perú. Principalmente los audiolibros son libros de literatura, libros como novelas, cuentos, divulgación científica, de autoayuda, de literatura comercial, de ficción, principalmente se convierten en audiolibros. Si bien todos tienen un formato impreso, un formato ebook, no todos los libros pueden ser audiolibros. ¿En qué casos un libro no podría ser un audiolibro? Si son libros de matemáticas, cuando son en esos casos, el audiolibro tiene que venderse de la mano con el libro impreso, que mientras va narrando tienes que ver el ejercicio. Ok, ¿y cómo es el proceso de producción? Entonces se elige un estudio de grabación, se le envía el manuscrito final, el libro terminado. El estudio nos proporciona una selección de casting con la información, la descripción que nosotros le enviamos. Por ejemplo, si es un libro de literatura narrado por una escritora, voy a elegir la voz de una mujer con las características de la voz. Si quiero una voz más descriptiva, una voz más melodramática, una voz más sugerente, reflexiva y también de acuerdo al libro, ¿no? Y claro, eso es cuando elegimos un narrador, porque también está la oportunidad en la que el propio autor pueda narrar su audiolibro. Se toma la posibilidad de que cualquier libro de la editorial puede ser en formato audiolibro. Al aire también, Valerie Namuche Zabaleta, socióloga, etnomusicóloga y gestora cultural. Nosotros avisamos a los autores, mira, ¿sabes qué? Tenemos esta iniciativa, ha ganado, podríamos
hacer un acuerdo, ¿no? Que ahora el formato sea también en formato digital, ¿no? En formato audiocuento. Hoy los autores encantadísimos de la vida porque no solamente tenían el libro en físico, sino una persona lo está locutando con ciertos efectos sonoros que acompañen a esa lectura. Una vez que se elige el casting para un narrador externo o el propio autor ya aprueba que quiere narrarlo, se pasa al proceso de producción. Depende de las páginas, depende de qué tan grande sea el libro, va a tomar un tiempo, va a tomar horas de grabación, pueden ser por sesiones de 2 a 3 horas, puede ser un proceso entre 2 meses, 4 o 5 o 6 meses. Una novela que tiene 500 páginas, de repente, claro, toma más tiempo porque hay que ir a grabar. El narrador, por más experto que sea, pues puede cometer algunos errores. De repente dice, puedo narrar mejor, darle más énfasis a esta línea. Entonces, claro, hay correcciones y lo vuelve a grabar, ¿no? Entonces, claro, eso toma más tiempo. Simplemente nosotros abrimos una convocatoria a la página. ¡Wow! ¿Qué hicimos? No porque wow, ¿no? Sino porque había que escuchar todos los demos y solamente necesitábamos en primera instancia 8 o 10 de 450. ¿Te imaginas que no dormimos como 2 noches o 3 noches, creo? Miren, ¿saben qué? Hay esta retribución económica y bueno, es más que todo para un fin social. Había gente amateur, había gente muy profesional, gente que a veces no nos enviaba nada, ¿ya? Otros aficionados también. Como podrán notarlo, en esta ocasión hemos conversado con 2 personas dentro del sector del libro, pero desde distintos puntos. La primera desde la sucursal en Perú de una editorial multinacional como lo es Penguin Random House, y la otra desde el trabajo con una editorial independiente como lo es El Gato Descalzo, con quien se desarrolla el proyecto Inclúyeme con tu voz. No todos tenían un equipo de podcast profesional, a veces lo hacían con su celular. La mayoría sí lo tenía porque era, ¿no? Una de ellas me parece que ahorita ha sido la voz de una película para niños. Ya habían hecho esto antes, pero otros no. Pasó por un proceso de edición que tomó su tiempo, ¿ya? Sonidos externos para que esa locución vaya acompañada. Entonces tenemos una selección más o menos de 40 cuentos, por ahí, 40, 45 cuentos. Personalmente me hubiera gustado que cada cuento tenga varios personajes. Pero por temas de presupuesto no se hicieron y solamente se les encargó 1 hora por cada locutor. Presupuesto. ¿Cuánto puede costar la elaboración de un audiolibro? ¿Cómo medimos los audiolibros? Por hora grabada. La hora grabada puede costar entre $250 y $300. ¿Qué? Va a depender del narrador porque también si el narrador dice, no, voy a volver a leer esta línea, voy a volver a leer tal, claro, va sumando también. En el caso del espía del Inca, el narrador es un actor peruano, tiene una voz y una dicción extraordinaria, muy bueno, le da drama al libro porque el libro es una historia de drama, es una aventura, el espía del Inca, ¿no? De Rafael Dumet. Puma invencible, le dijo, voy a morir pronto. Tú no me conoces, pero yo he sido uno de los mensajeros que recibía y entregaba tus mensajes al inicio de esta guerra. Hay algo que tengo que decirte, algo que tienes que saber. Yo fui el que puso en tus manos el quipu que dizque era de Huáscar, dijo entre vaivenes de su aliento. ¿Qué quipu? Preguntó Chalcochima. El que te ordenó presentarte en el Cusco de inmediato. Ese quipu, dijo el malherido entre jadeos, no venía de parte de Huáscar, como sé que te dijeron. Atahualpa mismo me lo dio para que te lo entregara, amenazando matar a toda mi familia si no lo hacía. Con la pepa mojada de temor cedí. Desde entonces he tenido esta carga, este servicio pendiente contigo. ¿Me perdonarás, mi señor?, dijo entre sollozos, por haberte cumplido demasiado tarde y fuera del turno debido, por haberte fallado. Chalcochima asintió. Sostuvo la mano mientras el agonizante, con sonrisa de bebito recién cagado, terminaba de cruzar el umbral. Claro, pero son varias horas, fue un proceso de varios meses. Claro. No, porque el libro pues que tiene casi 1000 páginas, no es un libro grande, cuesta. Los grupos editoriales grandes lo hacen, ¿no? En nuestro caso, Penguin Random House, un grupo editorial que, claro, podemos realizarlo. Ok, hagamos cálculos. El espía del Inca en su formato audiolibro cuesta 94 soles con 90 céntimos. El narrador es el señor Marcelo Rivera y la duración del audiolibro es de 33 horas con 52 minutos. Además, el libro tiene 944 páginas y fue publicado en octubre del 2022. ¿Cuánto habrá costado la realización del espía del Inca en su formato audiolibro? A ver, ¿qué datos tenemos? El espía del Inca cuesta 94 soles con 90 céntimos. Digamos que 95, porque con 10 céntimos, ¿qué hago? Bueno, podría ahorrar para comprar unas paltas y así salir de la pobreza.
Total, el pobre es pobre porque quiere. Bueno, el tiempo de duración del audiolibro es de 33 horas con 52 minutos. En total, el número de minutos vendría a ser de 2032, que si lo redondeamos debería ser 2040, que son 34 horas de audiolibro. Si la hora grabada, según palabras de Diana Félix Heras, es entre 250 y 300 dólares, ¿cuánto costarán las 34 horas de audiolibro? Tomemos el costo menor, que es de 250 dólares. Si multiplicamos 250 dólares por las 34 horas, obtenemos 8.500 dólares. Al tipo de cambio de octubre del 2022, que es la fecha en que aparece en la página web, el cambio al dólar sería 3.98 soles. Multiplicamos los 8.500 dólares por 3.98 soles y sale 33.830 soles. ¿Será rentable producir un audiolibro? ¿Habrá la cantidad suficiente de personas que compren el audiolibro para poder yo recuperar el costo de inversión? Sí hay un público porque sí tenemos data de ventas. El Espía del Inca sí ha vendido bastantes audiolibros. Queremos que sea accesible también al público, ¿no? A un promedio de 41.59. Bueno, depende del audiolibro. El Espía del Inca cuesta un poco más. Sí, Diana, pero ustedes también bájenle el precio, ¿no? Bájenle el precio. De hecho, los audiolibros aquí que nosotros trabajamos en Perú, en esta área de América Latina, son precios bajos. Tratamos de bajar los precios para ser accesibles, para que las personas conozcan, para que las personas puedan comprar. No se puede bajar más los costos si es que ya los números tampoco no te dan. Si el audiolibro cuesta 95 soles, ¿cuántos audiolibros debo vender para poder recuperar el costo de la grabación? Dividimos 33.830 soles, que es el costo por grabación, entre el 95 soles, que es el precio al que se está vendiendo el audiolibro, y obtenemos 357 audiolibros. Son 357 audiolibros como mínimo los que tengo que vender para poder recuperar el costo por la grabación del audiolibro. Ojo que no contamos con los costos de publicidad que se hace para poder vender un producto. ¿Cuál es el beneficio de tener audiolibros? Que llega también a todo el mundo. Alguien en Estados Unidos puede comprar a través de Amazon el audiolibro, ¿no? Se lo descarga en Audible, o a través de Google Play. Alguien en España, alguien aquí en América Latina, alguien en México, en Colombia, en Argentina. Entonces, al ser digital, un formato digital, podemos llegar a varios territorios. De repente no tienen el tiempo para leer en el bus, en el metro, caminando en cualquier hora, también para dormir, que es una buena oportunidad que también escuchen un audiolibro. Es como un podcast, ¿no? Uno va a estar trabajando o está realizando otras actividades y se pone a escuchar su audiolibro, ¿no? Como una actividad complementaria también. Es también de gran y muchísima ayuda para personas invidentes. Si bien hay libros en braille, un audiolibro les cae muy bien. Y en el caso del proyecto Inclúyeme con tu voz, ¿cómo se gesta y cómo se financia el proyecto? Había una idea muy vaga en el sentido de que había afinación por el gusto de audiocuentos de Germán. Para que se entienda, Germán es el director de la editorial El Gato Descalzo, la editorial con la que Valerie Namuche y su asociación Anomiar desarrollan el proyecto Inclúyeme con tu voz. Y por mi lado también, ¿no? Juntamos fuerzas y creímos que podíamos hacer algo, pero no estaba todavía como algo concreto. Empezamos a conversar sobre los audiocuentos que escuchábamos a veces de chicos, mi novela favorita, que es lo más conocido, audionovelas de mexicanas, audiocuentos de Disney. Wow, ¿cómo habrá sido toda la producción tras bambalinas para expresar sonidos, ¿no? Porque no solamente estaba el tema de la locución. Yo quisiera hacer algo con los audiocuentos, me dijo Valerie. Yo en algún momento le dije, oye, yo hice un curso, gané una beca de locución, suena chévere, locútalos pues. En ese momento dije, sí, hay que hacer algo, ¿no? Germán me dijo, ya pues, hazte un bosquejo. Y yo, ok, está bien, pero ¿cómo hacemos, no? ¿Dónde? ¿Cómo? Falta esto. Y Germán es sumamente optimista en todo, que es el editorial. No, le digo, no, tenemos que buscar otras alternativas. Yo siempre estoy con la idea de que hay personas o hay instituciones de que pueden apostar por el proyecto, puede cambiar realidades. Y es que yo soy de esa filosofía, porque vengo participando en ONGs donde los estipendios vienen de afuera, temas de cooperación internacional, ¿no? Donde tú haces tu proyecto, acá lo ejecutan, pero el financiamiento viene de afuera. Vamos a postular a los estímulos económicos, le digo. Y me dice, Valerie, haz lo que necesites, la editorial lo va a apoyar, lo conversamos, lo afinamos y trabajamos muy bien en conjunto. En el 2021, el proyecto Inclúyeme con tu voz es uno de los ganadores de los estímulos económicos en la categoría de promoción de libros y autores peruanos en medios digitales.
Yo ya venía alimentada con el tema de los estímulos económicos, de las políticas culturales, empapada en temas de gestión cultural. Entonces yo dije, wow, estamos en un terreno desde mi área, desde la sociología, donde solamente se enfocan a temas sociales, ¿no? Pero ¿por qué no hacemos toda esta formulación de proyectos enfocadas a temas culturales? Y ahí es donde viene mi filosofía, ¿no? Que sean proyectos socioculturales. Yo sé que la cultura está enfatizada en todo un ecosistema social. Yo quiero apostar más por el tema de los socioculturales porque estamos haciendo un impacto. Estamos cambiando una pequeñísima, una milésima, un granito de arena a algo que no se ha hecho. Yo no he visto algún momento que ningún editorial se preocupe por acceder a los libros a personas con discapacidad visual. Tuvimos que tener en mente cómo íbamos a acceder a esta población. La intención era incidir en colegios y habíamos enfocado básicamente en la institución Luis Braille. Ustedes querían incidir en población con discapacidad visual. Sí, básicamente. Esa era la finalidad. Según el perfil sociodemográfico de la población con discapacidad que toma como referencia los datos recogidos en el Censo Nacional del 2017, hay 3.209.261 personas que presentan alguna dificultad o limitación permanente. De esta cifra, el 81,6%, o sea, 2.618.026 personas, presentan una sola discapacidad, siendo la baja visión o ceguera parcial o total la que afecta al 48,3%. Ahora, unos datos más recientes. Hasta marzo del 2023, el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad tenía un total de 409.737 personas registradas. Ojo, personas registradas. Hasta septiembre del 2023, CONADIS tenía registrados a 57.159 personas con discapacidad visual. Repito, registradas. Mi papá actualmente tiene discapacidad, baja visión, no discapacidad, no. Prácticamente ve solamente el 10% del ojo izquierdo a raíz del desprendimiento de retina que sufrió hace un par de años y operaciones, ¿no? Eso también es ya una motivación personal. Desde que comencé y terminé la universidad, trabajé en otra institución que se encargaba de incidir en personas con multidiscapacidad. Entonces ya el tema de discapacidad ya era una cuestión también que lo tenía muy marcado, ¿no? Entonces yo quiero trabajar con esta población porque me parece que podemos hacer algo positivo, pero ya no a través de una institución, sino a través de algo personal. ¿Y alguna vez probaste, bueno, no sé si la palabra sea, usaste a tu papá como conejillo de indias, ¿no? Pero alguna vez le preguntaste, a ver, escucha y prueba a ver si te resulta atractivo escuchar un libro ahora que ya no lo puedes leer directamente? Bueno, parece mentira, pero mi papá yo nunca lo utilicé como conejillo de indias. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todavía la visión la tenía más lúcida, claro. ¿Ya? Recién ahora que ya se ha agravado más la situación, yo le pongo audiocuentos, audiolibros para que él se pueda entretener, ¿no? Claro. Ya, o sea, todo es escuchar. Pero no, en ningún momento lo usé como conejillo de indias. Más que todo, en primera instancia fue como que la fascinación por lo que en algún momento escuché de chica, ¿no? Eso más que todo. Pero no, ahora mi papá lo disfruta, escucha y es satisfactorio, ¿no? Tampoco estaría como que mal realmente, ¿no? Porque vendría a ser como una especie de filtro también, un feedback de alguien que justamente lo tienes ahí de repente para que te diga, oye, esto sí me parece chévere, esto no, esto de repente acá podría mejorar algo, esto no lo entendí, y te sirve como una especie de retroalimentación. Sí, claro que sí. Ahora él ya me da sus apreciaciones, ¿no? Aprecio bastante lo que él me indica porque es mi primer oyente, ¿no? Claro. Mi primer oyente a la mano. Pero no, en primera instancia no fue así, porque todavía la visión de mi papá era más nítida, ¿no? En ese entonces. Ahora ya es diferente, pero bueno, ahora sí lo tengo como ahí, papá, ¿qué tal? Ahora sí esto conecta. Ahora no, tampoco. ¿El término te molesta? Sí, un poco. ¿Un poco cruel, de repente, crudo? Sí, un poco crudo. Según la RAE, el audiolibro es grabación sonora del texto de un libro. Según el diccionario de la Fundación BBVA, es la grabación sonora que contiene la lectura de un libro. Según la Encuesta Nacional de Lectura, cuyos resultados se publicaron en el 2023, el audiolibro está definido como un bien cultural que consiste en la grabación del contenido de un libro para que pueda ser consumido a través de su escucha. Es un formato de libro accesible a través de diversos dispositivos electrónicos. Al poder ser escuchado sin la intervención de una persona, para efectos de esta encuesta no se considera como lectura en voz alta.
Los audiolibros pueden ser escuchados a través de plataformas como YouTube, Spotify, Audible u otras. En la misma, se le considera también un formato amigable para las personas con discapacidad visual. Ahora, permítanme compartirles otra definición. El audiolibro digital y las alternativas de narración sonora, escrito por Perla Olivia Rodríguez Resendiz en el 2022. El audiolibro digital es un documento de origen digital y una experiencia mediática, cuyo acceso, distribución y consumo es similar al de otro tipo de contenidos audiovisuales del ecosistema digital contemporáneo. En la actualidad, se dispone de herramientas para enriquecer la estructura narrativa de los audiolibros digitales a través del uso creativo de los elementos del lenguaje sonoro. Sin embargo, subsiste la idea de que es la extensión de un libro impreso y se concibe como la grabación sonora de este. Esta perspectiva limita las posibilidades expresivas, creativas y artísticas de la estructura narrativa del audiolibro digital. El primer formato que se publica siempre es el formato impreso. El segundo formato que se publica es el ebook. Y el audiolibro es el tercer formato. ¿Por qué? Porque una vez con el libro ya teniendo el manuscrito final, mientras las decisiones del casting, mientras decidir si este libro amerita o no, claro, tarda unos meses, dependiendo también si el libro es pequeño o grande, ¿no? Pueden pasar 5 o 6 meses, no tarda más de un año en que tenga su formato audiolibro. No tarda más de un año porque la idea es que justamente también acompañe, ¿no? ¿Y en Penguin han considerado la posibilidad de hacer estos libros en formato braille? En formato braille, no estoy en este momento segura que tengamos un formato braille. Seguramente que de repente sí. En Europa voy a buscar bien, no encuentro yo un formato braille. Lo consulto porque... Pero el formato audiolibro ya suple un poco la función del braille. Claro, lo consultaba ¿por qué? Porque como dijiste que sacaban el ebook y luego sacaban el audiolibro, me consultaba si es que también consideraban también sacar este formato en braille impreso, ¿no? Pero bueno, en todo caso... Yo creo que quizás por el audiolibro viene a ser mucho más fácil, más accesible que el braille. Nosotros éramos neófitos en temas de braille. De hecho, no tenemos ninguna injerencia en temas de braille y publicar en braille es muy caro, carísimo. Entonces, los audiocuentos eran una mejor llegada para ellos. La editorial decide que el libro se va a volver audiolibro. Entonces, si Claro. decide que un título en particular tiene potencial para convertirse en un audiolibro, el financiamiento, la gestión, ¿no? La producción, parte de la editorial. Los proyectos socioculturales, como te había mencionado hace poco, es eso. Tú no estás trabajando con ellos porque ellos no te están dando una retribución económica, sino más bien yo estoy haciendo un proyecto donde ellos me den la oportunidad de brindarles un tema, una acción o qué sé yo, ¿no? Justamente para no caer en esa incidencia de, me voy a aprovechar de ellos. O sea, realmente no es así. Cuando tú haces realmente proyectos socioculturales, la situación es a la inversa. Ellos te dan la oportunidad para que puedas incidir un proyecto. Y si ese proyecto tiene un beneficio o tenemos unos resultados positivos, en la siguiente vez ellos van a confiar en ti. Y el proyecto ya no va a ser con 4 o 5 personas, sino va a ser con 10, con 20, con 30. Y así hacemos comunidad. Y por ejemplo, ese punto de vista, ¿tú lo habías también cuestionado o lo habías consultado con personas con discapacidad visual que justamente son a ellos a los que iban estos audiolibros? Mira, no es que necesariamente lo hemos consultado, simplemente se realizó de una forma quizá tácita entre Germán y yo, porque luego se hicieron las encuestas y ahí te voy a ahondar un poco sobre eso, porque cuando nosotros ya teníamos el material, nosotros no es que hemos incidido, ya tenemos el material, escúchenlo, no, nosotros hemos impactado en la población de una manera progresiva en el sentido de que se les preguntó y se les encuestó a las personas cuáles eran sus preferencias. Lo que sí también realizamos y buscamos en los archivos es buscar qué libros de fondo que en su momento no tuvieron un audiolibro, pero vemos que a lo largo de algunos años en las ventas de repente ha tenido una acogida. Quizás un libro no tiene una acogida de inmediato tan grande, pero en el tiempo vamos viendo que sí, que ya tiene un público, se hace más conocido, entonces de repente sí amerita. Cuando yo quiero impactar en una población determinada, tengo que tomarme el tiempo para poder hacer un estudio previo, un diagnóstico, una línea base, para saber cómo es esa realidad
¿Qué tal si lo que estoy trayendo no es adecuado para ellos? O no les interesa, o no quieren trabajar contigo. Entonces, tú para conocer el terreno necesitas hacer un estudio previo. Yo no voy a la improvisada. ¿Y tú crees que eso no se hace? No, yo pienso que no, porque es presupuesto. Muchos de los proyectos en los que como socióloga te digo que para evitar ese costo, porque obviamente es un trabajo, no se hace. Y es por eso que muchos proyectos se caen a la deriva. Es por eso que muchos proyectos no continúan. ¿Tú crees que se asume el resultado? O sea, uno puede decir, no, sí, esto sí impactó y qué sé yo, sin siquiera consultar, sin siquiera hacer ese diagnóstico que dices. Yo pienso que sí, porque al final cualquier cosa siempre bota resultados. El tema es que la idea no es que me dé resultados. Bueno, claro, mi propósito es que me dé un resultado, pero mi propósito es que sea consistente, que sea viable, que sea progresivo a largo tiempo. La idea es cambiar esa realidad, ¿no? Yo no lo puedo hacer como una primera vez. Claro, ¿sabes por qué te pregunto? Porque, por ejemplo, yo podría decir lo mismo en el caso que te había comentado de ¿por qué no consultar antes? Porque a veces creo yo, y de repente incluso puede haber sido algo que también les pasó, quizás nosotros asumimos lo que creemos que le puede servir a ellos, pero no nos damos cuenta que en principio primero conocer ese público nos daría recién una idea de, ya, de repente esto es lo que necesitan. Claro, ustedes hicieron la propuesta y ahí comprobaron realmente que eso era lo que... Sí, es que también es una cuestión de tiempos, ¿no? O sea, yo también quizá en una situación de, como te dije al inicio de la entrevista, nosotros hicimos el proyecto para que postule en esa categoría. La categoría era en temas digitales. Entonces ajustamos el proyecto para que calce en el concurso. Entonces, como te digo, también de manera tácita y por la fascinación que teníamos por los audiocuentos, sabíamos que sí o sí una persona lo tenía que locutar. Las preferencias de literatura o géneros literarios se les consultó a ellos y ellos fueron los que respondieron. Y armamos los grupos por sectores para más o menos empatizar con la lectura. Yo no le puedo presentar una lectura a los chicos, por ejemplo, de SEBE como de CETPRO, porque son chicos más grandes o son adultos. El cuento también varía en temas de contexto, en temas de tema, ¿no? en diferentes temas. Es que pasa que, claro, te entiendo porque pasa así y a veces inconscientemente nosotros lo hacemos, ¿no? De repente sin una mala intención o sin querer asumir algo que creo yo de ti y sin siquiera vivirlo, a veces tomamos esas decisiones sin siquiera consultar, ¿no? De repente eso es algo que incluso hacemos de manera social y no necesariamente solo con el libro, sino ya de una manera global, ¿no? Sí, por ejemplo, ya en el tema de los aspectos de sociales, ¿no? En los que muchos ONGs encargan, a veces es una cuestión, mira, es dinero, es tiempo, es recursos, porque falta personal, pero lo ideal, o sea, digamos en lo religioso, ¿no? Que se debería hacer, es hacer siempre un estudio previo o un diagnóstico, una línea base para conocer cómo está esto, ¿no? Realmente es lo primero que se tiene que hacer incluso antes de proponer siquiera de proponer un proyecto, ¿no? Porque se supone que el proyecto se debe enmarcar a las necesidades de la población, ¿no? Ya de por sí ya es una cuestión de que me enseñaron y todo el marco lógico, ya cuestiones de gestión de proyectos, ¿no? El audiolibro, así como los libros en formato braille o en formato PDF, forman parte de los llamados formatos accesibles del libro, que permiten que personas con discapacidad visual puedan acceder a la misma historia que tú y yo podríamos disfrutar a la hora de comprar un libro en formato tinta. Pero, ¿acaso solo las personas con discapacidad visual pueden disfrutar de un audiolibro o encontrar en él una posibilidad de acceso a la lectura? Y ya solo por curiosidad, ¿quieren saber cuánto costaría El espía del Inca en formato braille? Por cada página en formato tinta son 3 o 4 páginas en formato braille. Supongamos que son 3 páginas. Si El espía del Inca tiene 944 páginas, el triple de páginas serían 2.832. Ahora, no te vas a llevar un libro de 2.832 páginas. Te lo llevas por tomos, ¿no es cierto? Lo que calculando, si dividimos 2.832 páginas entre 2, que son las caras de una hoja,
y el resultado lo dividimos entre 90, que son las hojas por tomo, saldría 15.73, 16 tomos. Tendrías 16 tomos de 90 hojas en formato braille del libro El espía del Inca. Ahora, ¿cuánto cuesta esa impresión? Si tomamos como referencia la cartulina Bristol para la impresión en braille, que puede costar alrededor de 65 céntimos la hoja, multiplicamos las 90 hojas de cada tomo por 0.65 y obtenemos 58.5 soles. Agregando 4 soles por la pasta y el anillado, serían 62.5 soles. Ojo, el tomo. Ahora multipliquemos 62.5 soles por los 16 tomos. El libro El espía del Inca, en formato braille, costaría alrededor de 1.000 soles su impresión. Solo un libro. Si los peruanos debiéramos leer una sola novela publicada en estas últimas décadas, sería esta, Alberto Vergara. En fin, el audiolibro no solo es una respuesta para la generación y producción creativa al momento de contar historias, sino también para el acceso a ellas. Además, el audiolibro no pesa en tu mochila, no ocupa espacio en tu casa o en tu oficina y lo puedes llevar en tu celular y leerlo con el oído en el momento que mejor te convenga. Y si tienes baja visión o ceguera parcial o total, date la oportunidad de leer audiolibros. Un libro en formato braille ocupa mucho más espacio, cuesta mucho más y requiere de un mayor gasto de papel. Así que, léete un audiolibro. ¿Y por qué? O sea, el que ve sí tiene derecho a gastar papel, pero el que no ve no. Bienvenidos a la Neuma.